Unmuted. Chicos, muy buenos días, niños y niñas. Buenos días a todos los que están escribiendo. Bueno, muchachos, hoy nosotros vamos a comenzar en lo de introducción a las bases de datos ya. Pues con lo que es como tal las bases de datos y vamos a empezar a trabajar ya con la programación. ¿Sí? La programación que vamos a utilizar va a ser programación en MySQL, MySQL. ¿Sí? Ya ahorita les explico qué es eso. Y ya les explico también cuáles van a ser los programas, cómo los vamos a descargar, cómo se van a instalar, para que ustedes lo puedan hacer ahí en su casa. Igual, yo sé que hay muchos equipos que no les va a aceptar instalación o que están bloqueados por X o Y razón. Entonces también va a haber un programita en línea que ustedes pueden utilizar si por alguna cuestión no pudieron instalar el programa. Es preferible tener instalado el programa por ciertas restricciones que no se pueden hacer con el programa en línea. El programa en línea no permite crear bases de datos sino solamente una. Y sobre esa base de datos se tiene que trabajar pues todo. Con el otro yo sí puedo crear todas las bases de datos que yo quiera. ¿Sí? Pero ya eso lo vamos a ver ahorita en detalle. Karen me pregunta, ¿ya subió la tarea? Es que todavía, a mí todavía no me sale. Decidí no dejarles tarea. Pero si quieren les subo una. Porque si ustedes se dan cuenta, yo les subí el tema, les puse lo de los videos y ya les subí el tema de hoy. Pero no les subí nota. No les subí tarea. Bueno, voy a hacer un llamado de lista, ya saben. Escriban ahí por el chat. Bueno, de aquí en adelante, como vuelvo y creo que les dije la clase pasada, no recuerdo. Si tienen micrófono, entren con el micrófono activo. Si ustedes lo pueden silenciar y lo pueden volver a activar. Si no tienen micrófono, pues no importa. Pero es preferible que entren con micrófono. Ya programando, pues ustedes van a tener muchas dudas y les van a salir muchos errores. Entonces, para que apenas les salga el error, me digan, profe, mire, me está saliendo tal cosa, me salió esto, me salió un mensaje de no sé qué diablos. ¿Sí? Para que no se demoren tanto en escribir. Y ahora muchas prácticas que yo voy a tapar el chat y entonces no los voy a poder leer. Entonces es preferible que ingresen con el micrófono activo. Si tienen algún micrófono por ahí escondido, conéctense a su computadorcito. ¿Listo? No les estoy diciendo que les digan a sus papás que es que tienen que tener micrófono y que se vayan a comprarlo. No. Los que lo tengan, lo activan y entren con el micrófono activo. No, Saray, uno lo puede desactivar. Con el debajo del tablerito hay un botón azul que tiene un micrófono. Con ese lo desactivas. Bueno, ahora sí voy a llamar la lista y me van respondiendo, por favor. Leandro se conectó. Esperen que siguieron ingresando, esperen un segundito. Venga, miro así rapidísimo quienes están conectados. Jessica, Juan Tique, Laura, Mayra, Nicolás, Nicole, listo, más o menos. Listo, entonces guías esta niña. Michael Eduardo Chaparro. Cariana Estefanía Medina. Luna Shirley Moncada. Luna Shirley Moncada.
Está. Esa niña va a tocar llamarla hoy. Wilmer Steven Nieves. María Camila Parra. Presente, profe. Listo, María Camila. Luz Hasbeidi Pinzón. No, espérate que tú me contestó. Fue Mariana Ordú, ¿cierto? Perdón, profe, tenía el micrófono prendido. María Camila Parra. Presente, profe. Ah, no, entonces ahora sí. Es que yo pensé que era Mariana Ordú la que me había dicho. Luz Hasbeidi Pinzón. Luz Hasbeidi Pinzón. Hasbeidi, yo te veo ahí en el listado. Así está. Jensi Karina Rojas. Listo, Hasbeidi, tranquila. Jensi Karina Rojas. Santiago Rubio. Yuri Tatiana Trujillo. Yuri Tatiana Trujillo. Lady Marcela Vargas. Lady Marcela Vargas. Laura Daniela Palacio. Brigitte Tatiana Bautista. Brian Nicolás Carrillo. Haider Andrés Chávez. JD Geraldi Correa. Cindy Vanessa Cortés. María Saray Cubillos. Valentina Farfán. Brian Sebastián Garzón. Valentina Giraldo. Dayana Nicole González. Nicole Dayana González, perdón. Jennifer Tatiana Gutiérrez. Paula Andrea Molina. María Camila Niño. Luisa Fernanda Nova. Nicole Ordóñez. Mariana Orduz. Presente. Mayra Juliet Padilla. Presente. Karen Dayana Peña. Nicole Dayan Puerto. Wendy Tatiana Ramírez. Presente.
Julián Esteban Reyes. Presente. Laura Valentina Rodríguez. Michael David Romero. Helen Valentina Ruiz. Helen Valentina Ruiz. Nicolás Salcedo. Nicolás Salcedo Rodríguez. Jessica Lorena Solano. Jessica Lorena Solano. Ay, ya había escrito, perdón que no vi, es que el chat no subió. Nicole Giselle Sosa. Juan Manuel Tique. Gretis Patricia Torres. Andrés Felipe Vargas. Listo. ¿Alguien que acaba de ingresar y que le haya puesto falla? ¿Alguno? No, ninguno, todos. Listo, bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, unas cositas que les voy a poner aquí en el tablero digital para que lo tengan claro. Nosotros vamos a trabajar ya lo que es la programación de las bases de datos con un lenguaje que se llama SQL. Más que todo vamos a utilizar una derivación de ese lenguaje que es MySQL, MySQL, ¿sí? O sea, el lenguaje SQL tiene muchas derivaciones: XML, SQL, el MySQL, el SQL Server, el SQL para Postgres. Bueno, hay varias versiones de SQL. Nosotros vamos a trabajar el que se llama MySQL, ¿sí? El MySQL bueno, las órdenes del MySQL se van a dividir en dos. Y pues a medida que vayamos viendo estas órdenes, pues yo les voy diciendo cuál es cuál. Unas que se llaman DDL, ¿sí? DDL. Que esas son lenguaje de definición de datos, ¿sí? Voy a escribírselo acá de una vez también. Eso significa lenguaje de definición de datos. ¿Qué es esa vaina del lenguaje de definición de datos? El lenguaje de definición de datos, todas las órdenes que nosotros vayamos a ver ahí en esa parte, en estas DDL, son todas las sentencias que se utilizan para crear y modificar la estructura de las tablas. Pues así también como los objetos que van dentro de esas tablas, ¿sí? Entonces aquí me afecta todo lo que es todo lo que es estructura de las tablas, ¿sí? Entonces son para crear y modificar la estructura de las tablas y pues también de los objetos que se van a ver dentro de las tablas. Los otros tipos de órdenes en las que se divide el SQL son las DML. Esas DML
estas que están aquí, se llaman manipulación de datos, lenguaje de manipulación de datos. Pasó, ahora no me quiso hacer el cuadrito. Ya me lo escribió. Lenguaje de manipulación de datos. Toda esa parte del lenguaje de manipulación de datos son todas las sentencias que son utilizadas para gestionar los datos, ¿sí? Crear datos, borrar datos, actualizar datos, todo lo que tenga que ver con los datos, cuando se insertan, cuando se modifican, cuando se borran, cuando se crean, bueno, toda esa parte es única y exclusivamente para, lo escribo aquí, la gestión de los datos, gestión de los datos, ¿sí? ¿Qué es esa gestión de los datos? Pues es crear, insertar, modificar, eliminar, consultar. Crear, insertar, modificar, eliminar, consultar. Toda esa parte de la gestión de los datos. Uno es todo lo que es la definición de esos datos y la otra es toda la modificación que se haga con esos datos. ¿Listo? Más que todo, MySQL se divide en esas dos, DDL y DML. A medida que vayamos avanzando aquí en el curso, pues vamos a empezar a trabajar y les voy diciendo, estas que vamos a ver son DDL, estas que vamos a ver son DML. ¿Listo? Apréndanse, una es definición y la otra es manipulación. Listo. Siempre que nosotros vamos a crear bases de datos y vamos a crear y vamos a insertar datos, pues nosotros tenemos que tener muy en cuenta una cosita, que esa cosita son los tipos de datos que se van a guardar dentro de la base de datos, ¿sí? Yo aquí en MySQL tengo que hacer muy bien la definición de mis datos. Definición de datos. ¿Yo cómo defino esos datos? Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con algoritmos, que por ejemplo hablábamos de una cosa que eran los enteros, hablábamos de otra cosa que eran los doubles, hablábamos de otras cosas que eran string, la cadena de caracteres, bueno, en fin. Nosotros aquí también, o sea, todos los lenguajes de programación tienen esos datos, que en algunos lenguajes de programación se van a llamar muy parecidos con otros, pero casi siempre cambian. Hay tres tipos de datos, que son los de numéricos, los de fecha y hora, y los de cadena de caracteres. ¿Sí? Esas son las tres grandes divisiones de los datos: numéricos, fecha y hora y de cadenas. Por ejemplo, en numéricos nosotros vamos a encontrar aquí en bases de datos, en el lenguaje MySQL, vamos a tener por ejemplo un tipo de dato que se llama TinyInt. TinyInt, que son bueno, son números que vienen con signo o sin signo, o sea, pueden ser positivos o pueden ser negativos, pero solamente van desde el rango desde 0 hasta 255. Ese es el TinyInt. O sea, me va a cuadrar cualquier numerito y me va a guardar cualquier numerito entre 0 hasta 255, ya sea positivo o negativo, ¿sí?
No todos los tipos de datos se van a utilizar en MySQL. Por ejemplo, lo que es este TinyInt, muy poco se utiliza. Pero pues es para que ustedes sepan que existe. ¿Sí? Está el de bits. Bueno, este de bits se llama acá. Se me faltó. Pero ese lo vamos a poner ahorita en las cadenas. Hay uno que se llama small. Small, se escribe al revés. Small int. El small int es un número también entero, que también viene con o sin signo, o sea, puede ser positivo o negativo. Y va desde 0, venga, yo les voy haciendo es un cuadrito. O venga, yo más bien se los escribo, se los voy a escribir y les voy a dibujar, son como casillitas, más bien. ¿Cómo son eso de las casillitas? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo de las casillitas es para que lo entiendan mucho mejor y así sepan qué es lo que vamos a guardar en cada uno. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un cajón grande. Y ese cajón grande nosotros lo podemos empezar a distribuir en cajones más pequeños. ¿Sí? Que nosotros tenemos un cajón grande. Que nosotros en cualquier momento podemos coger ese cajón grande y empezar a distribuirlo en otros cajones más pequeñitos. Dependiendo pues lo que yo necesite guardar en cada uno de mis cajones. Para el caso del TinyInt, que es uno de los más pequeños, imagínense este cajón, se lo voy a dibujar aquí al lado del Tiny. Imagínense en un cajoncito en el cual ustedes pueden guardar solamente 3 elementos numéricos, no pueden guardar más. O sea, yo puedo guardar un 0, ¿sí? Porque me cabe en uno de los cajones y me quedan los otros dos libres. Puedo guardar el 200, sí, porque puedo guardar el 2 en el primer cajón, el 0 y el 0 en el otro cajón. Sí, ahí ya los tengo los 3 ocupados. El Tiny me van a caber 3 numeritos dentro de esos cajones, no me van a guardar más. El otro tipo de dato es el small. El small int. Ese small int, hagan de cuenta que yo tengo otra vez el mismo cajón, que es un poquito más grande. Y en ese me van a caber, esperen que yo estoy dibujando con lo que no es. Voy a tener el mismo cajón, bueno, un poquito más grande que el otro. Y en ese me van a caber, voy a tener 5 cajoncitos por dentro. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que aquí solamente vamos a guardar números, no se van a guardar letras. Al small int ya me van a caber 5 numeritos. Por ejemplo, pongo 65, me cabe en el small int, me cabe en el tiny int, porque tengo ocupé 2 espacios hasta ahora. Puedo guardar, por ejemplo, el 53,221 en el small int. Me caben 5 numeritos. ¿Listo? Hay uno que se utiliza muchísimo, que es el que nosotros vamos a utilizar casi siempre. Bueno, casi siempre vamos a utilizar 2. Uno que es el entero, que se escribe int. Y el entero, hagan de cuenta que ustedes tienen un cajoncito un poquito más grande. Y en ese cajoncito me van a caber... tengo un cajoncito ahí. Y en ese entero
voy a tener un cajoncito, dos cajoncitos, tres cajoncitos, cuatro cajoncitos, cinco cajoncitos, seis, ¿cuántos van ahí? Ya perdí la cuenta, 2, 4, 6. Y 8 cajoncitos. El entero en MySQL me va a guardar números desde 0 hasta combinaciones de 8 dígitos. ¿Listo? Entonces yo, por ejemplo, puedo guardar ahí 7, 9, 4, 4, 1, 2, 7, 3. Y ese me cabe porque me ocupó los 8 cajoncitos. ¿Sí? Ese va a ser otro de los tipos de datos que vamos a utilizar. Y es uno de los datos, de los tipos de datos que más se utilizan en MySQL. ¿Por qué casi siempre se utiliza ese? Y muy poco se utiliza estos. Estos datos no es que no se utilicen, muy poco se utilizan porque la tendencia de las bases de datos es que van a crecer los datos. ¿Sí? Siempre que uno crea una base de datos es para almacenar harta información. Y esa información no es estática, no es quieta, es una información que cambia y que se va modificando. Casi nunca se utilizan el tiny y el small por la capacidad tan pequeña que tienen. Por ejemplo, si yo quisiera guardar información de usuarios, de estudiantes, digamos. Y a cada estudiante yo le voy a asignar un número. Estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4 y así sucesivamente. Digamos que mi base de datos yo la comencé con tiny. O sea, yo solamente puedo guardar hasta una combinación de 3 números. Digamos que ya mi colegio tiene 1.000.000 de estudiantes. Yo ya no puedo utilizar tiny. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la base de datos, pues la solicitud de la base también crece. Por eso casi nunca se utiliza tiny y small, a menos de que uno sepa que son números que se van a mantener siempre del mismo tamaño y no van a cambiar. Si uno no está seguro si esos números van a cambiar, se van a modificar, van a crecer con el tiempo, pues es mejor poner tamaños grandes. El otro tipo de dato es el doble. Ese tipo de dato doble, que se le llama double, es tener otra vez el mismo cajoncito. Bueno, digamos que me va a guardar, es que ya no me cabe ese cajoncito, ya sería muy grande. Un cajón, más bien, hagámoslo así. Un cajoncito tal como este, bueno, un poco más grande, mucho más grande. Y que por dentro ese cajón va a tener en total 255 cajones por dentro. ¿Sí? Voy a tener un double, que es un cajón más grande y que tiene 255 cajoncitos por dentro. O sea, puedo guardar números mucho más grandes. ¿Sí? 255 combinaciones de números. Comenzando desde el 0. Si yo quiero guardar un 0 en un double, lo puedo hacer. También tenemos el tipo de dato. Ay, ahora no me quiso escribir. Float. El tipo de dato float o flotante es un tipo de dato, cualquier número, que tenga decimales. Por ejemplo, 4.3. Desde que tenga el punto ya es un float. 18.21. Ya eso es un float. 1.324.430,25. Eso ya es un float. ¿Sí? Porque ya tiene puntos decimales. ¿Listo? Eso es lo que le llaman flotante. Bueno, hay otros que son el big int. Muy poco se utiliza, además porque el big int solamente se utiliza en Oracle, no se utiliza en MySQL.
Em, Hay otro que se llama real. El real también se utiliza en Oracle, no se utiliza en MySQL. ¿Por qué? Porque el double cumple la misma función del real. Hay uno que se llama medium int, que es un poquito más grande que el small y más pequeño que el entero, pero pues tampoco se utiliza mucho. Listo, más o menos esos son los tipos de datos numéricos que más vamos a utilizar acá en la clase de bases de datos. Están también los tipos de fecha y hora, pues que son para guardar ¿qué? Pues esos tipos de datos, ya sea guardar fecha, que vamos a utilizar el date, que el date, cada vez que se guarde algo con el tipo de dato date, me lo va a guardar es con el formato de año, mes, días. Año, mes, día, y todo separado con 2 puntos. O sea, 2 casillitas para día, 2 casillitas para año, 2 casillitas para mes. Otro tipo de dato es el datetime. Bueno, el time primero. El tipo de dato time lo que hace es guardar ¿qué? La hora. Pues él me guarda también en el formato de horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundo. Así es como me guarda el time. Puedo guardar ambos datos en un dato que se llama datetime. El datetime pues me va a guardar ambas cosas, tanto la fecha como la hora, ¿sí? Y me lo va a guardar pues año, rayita, mes, rayita, día, horas, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundos. ¿Sí? Me lo va a guardar así. Hay otro tipo de dato que se llama year, que ese es única y exclusivamente para guardar año. Y pues tiene 4 casillitas para guardar un año de 4 dígitos. Y por último, los tipos de datos de cadena. Los tipos de datos de cadena pues son todo lo que tenga que ver mezclado. Números y letras, todo en uno solo. Aquí solamente se van a guardar tipos de datos numéricos, no más, ninguna letra. Aquí solamente tipos de datos de fecha y hora, y aquí ya es mezclado, tanto letras como números. Y los tipos de datos que se utilizan, de una vez les digo, no todos los vamos a utilizar. Y casi siempre se utiliza siempre uno. Cuando nosotros se crean bases de datos, casi siempre se utiliza casi siempre el mismo tipo de dato. Hay un dato que es el char. El tipo de dato char es muy parecido al tinyInt, que yo tengo un cajón y ese cajón está dividido en 3 pedazos. ¿Y qué voy a guardar? Pues 3 caracteres, ¿sí? Ya sean números o ya sean letras. Una cosa muy importante. Yo, por ejemplo, puedo guardar, digamos que yo tengo un tiny, tengo una variable, un tipo de dato que es de tipo tiny, ¿sí? Y en ese tipo de dato yo guardo, por ejemplo, 121. Y también tengo un tipo de dato char. Y en ese tipo de dato char voy a guardar también 121. La diferencia que hay entre guardar en un tiny, en cualquier tipo de variable numérica, uy, ese 2 me quedó horrible. Guardar en un tipo de dato numérico y en un tipo de dato char, la gran diferencia que hay es que con este tipo de dato que yo tengo acá, yo puedo hacer operaciones matemáticas. Sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentaje, bueno, todo lo que se me ocurra entre números. Cuando yo lo tengo guardado como cadena de caracteres, ya no le puedo hacer operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque él me lo está guardando este número, no como número, sino como letras, como caracteres.
Y los caracteres yo no puedo sumar A con B. O no puedo sumar Pepito con Carlitos, alguna cosa así, no se puede. Cuando yo lo guardo, un número con tipo de dato cadena, no se le puede hacer operaciones matemáticas. Porque me lo guarda como letras. ¿Listo? Yo los puedo guardar los números en una cadena, claro que sí. Pero me los guarda es como cadenas, como caracteres. ¿Listo? Voy a tener otro tipo de dato que va a ser uno de los que vamos a utilizar casi siempre. Varchar. El tipo varchar es un tipo para guardar una cadena de longitud variable y que me va a almacenar más o menos entre 0 hasta 255 caracteres. ¿Sí? O sea, algo así como un double, que va a tener 255 cajitas por dentro, pero para guardar números. El varchar tiene 255 cajones, pero para guardar caracteres. ¿Sí? Para guardar caracteres. Caracteres. Recuerden que cuando yo guardo como carácter, no se puede hacer nada de operaciones matemáticas. Ya acá lo voy a guardar es por dentro. Guardar como número. Recuerden, cuando yo voy a guardar tipos numéricos, los guardo es en tiny, small, entero, double o float. Si yo guardo números en las cadenas de caracteres, me los guarda es como caracteres, no como números. ¿Listo? Hay otro tipo de dato que va a ser text. El tipo de dato text es un tipo de dato mucho más grande que el varchar. Y va a guardar hasta 65.535 caracteres. O sea, uy, esa vaina me guarda mucho más. 65.535 caracteres. Caracteres. ¿Listo? Mire que ese ya me va a guardar muchas más. Es por ejemplo que nosotros vamos a hacer una base de datos para guardar los comentarios que hace la gente. Y la gente puede que escriba un solo comentario, que diga no tengo comentarios. Como también pueden escribir un párrafo ni el berraco, un poema les ponen ahí. Entonces obligatoriamente necesito tener un tipo de dato que me almacene todo eso. Estoy haciendo mal. Caracteres. Listo. Entonces para eso tenemos ya el text que me guarda hartísima cadena de caracteres. Y voy a tener otro para guardar cadenas. Bueno, voy a tener otros dos. Uno que se llama booleano, pero se lee boolean, que ese es para guardar solamente dos valores, B o F. Que B o F, ¿qué es? Verdadero o falso. O 1 y 0. Pero 1 y 0 no como valor de número, sino como valor que 1 es verdadero y 0 es falso. ¿Sí? Esa es la diferencia ahí entre el booleano. El booleano me va a guardar o un valor verdadero o falso, o 1 y 0, siendo 1 verdadero y 0 falso. No 1 y 0 como números. ¿Listo? Y también vamos a tener unos tipos de datos que son tipos de datos de seguridad. Que esos tipos de datos de seguridad pues es para encriptar la información, que se llama MD5 y el otro se llama se me olvidó el otro.
Se me olvidó el otro. Chica, cuando me acuerde ya. MD5. Ah, ya me acordé. AES. Y el último que es el de. El, el MD5, el AES. Y no son más, creo que son solamente esos dos. Ah, y el UNHEX. Estos tipos de datos de seguridad es para encriptar. ¿Encriptar qué es? Es coger una información y convertirla en otra cosa diferente. Que si mi contraseña es la más segura de todas, 1, 2, 3, 4, 5, y que yo la encripto, pues entonces no me va a guardar 1, 2, 3, 4, 5, sino me va a guardar un poconón de valores y números raros y letras mezcladas con todo, con todo. ¿Sí? Eso es la seguridad, esa es la encriptación, que están estas tres, MD5, AES y un hex. Cualquiera de esas nos sirve para guardar datos encriptados dentro de una base de datos. Hasta ahí, hasta este momento, ¿tienen alguna duda, pregunta o aclaración? Esto lo vamos a ver a medida que vamos avanzando en el curso, pues ustedes se van a dar dando cuenta de estos tipos de datos y en qué se utiliza cada uno. ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Voy a compartirles aquí un momentico. Si ustedes van y miran allá en la plataforma, nosotros vamos a tener acá ya sea en el curso 1 TOR o en el 2 TOR, ustedes van a ver lo mismo. Aquí en la parte de abajo, al final de las semanas, esta semana 8, ustedes van a encontrar estos enlaces. Uno, que es el SAM, que es el programa que nosotros vamos a trabajar, el SAM Server. Dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, ya sea 64 bits o 32 bits, tienen el instalador de ambos. ¿Sí? ¿Ustedes cómo se dan cuenta si mi sistema operativo es de 64 o es de 32 bits? Cuando ustedes se van, por ejemplo, al panel de control y abren sistema, ahí en el resumen de sistema, ustedes van a encontrar qué clase de Windows tiene, qué clase de procesador maneja, cuánta memoria utiliza, todas esas cosas. Y ustedes van a encontrar una parte que dice tipo de sistema. ¿Sí? Esa parte que dice tipo de sistema, dice sistema operativo de 64 bits o sistema operativo de 32 bits. Ahí ustedes se dan cuenta qué sistema operativo es el que yo tengo y qué clase de tecnología maneja. Ya teniendo claro cuál de los dos es el que yo tengo, pues entonces ahí sí me voy aquí a la plataforma, encuentro los dos enlaces, ya sea el enlace para 64 bits o ya sea el enlace para 32 bits, y lo que hago es descargarlo. Cuando yo lo ejecuto, él me va a instalar un programita que se llama SAM Server. Las personas que por alguna razón no puedan instalar el SAM Server, yo les voy a dejar este enlace, el Remote MySQL. El Remote MySQL es un programita que cuando ustedes lo abran les va a permitir crear bases de datos y hacer todo el proceso que vamos a hacer, pero en línea. Entonces ustedes se van allá donde dice Create Accounts, ponen un correo, ponen una contraseña que no se les vaya a olvidar, repiten la contraseña y pues ponen la suma que está ahí, el resultado, no es que la pongan igual, y crean su cuenta. Ya cuando la tengan creada, pues simplemente loguean
con la cuenta que acabaron de crear. Les recuerdo, este programita tiene ciertas restricciones. No me va a dejar crear ciertas cosas que sí podemos hacer con el SAM Server. Ya cuando ustedes lo tengan registrado y se creen su usuario, se van al botón que dice Database. Ahí al lado izquierdo encuentran Dashboard, Database, Static, entonces se van a Database. Cuando ustedes se van a Database, bueno, en este caso que yo ya tengo creada una base de datos que he estado trabajando pues con los chicos de 11, pero ustedes no van a encontrar aquí base de datos, no van a encontrar esto, sino simplemente van a encontrar es un botoncito en la parte de abajo que dice Create Database. Aquí no me salió el botoncito ese. Ah, sí, mire, ahí me salió. Create nueva database. Con ese botoncito de crear nueva database, nosotros podemos crear nuestra base de datos. ¿Sí? Para empezar a trabajar ya por dentro. Dentro de nuestra base de datos. Por el momento vamos hasta ahí. Nosotros vamos a empezar. Yo les voy a dejar una actividad, si se la voy a dejar aquí en la semana 8. Esa actividad que va a ser un glosario. De una vez se la voy a colocar y les voy a explicar qué es eso de la actividad de glosario. La actividad de glosario es que ustedes, como ya nosotros hemos estado hablando de hartos términos aquí en las bases de datos, que modelo relacional, que entidades, que atributos, que tablas, que campos, que dominio, que rango, bueno, llaves primarias, llaves secundarias, bueno, en fin, tantas vainas que ya hemos hablado. La actividad glosario, ¿qué es? Que ustedes van a crear como una especie de diccionario. ¿Qué es esa vaina de un diccionario? Pues un diccionario es donde me va a mostrar, esa del diccionario pues es donde yo voy a encontrar una palabra y su significado. Entonces, eso es el mismo glosario. ¿Cómo funciona esta actividad de glosario? Se las voy a explicar de una vez. Esta actividad de glosario se va a llamar términos de bases de datos. Ay, esta vaina, ¿por qué me sacó? Ay. Esperen un segundito, vuelvo a crearlo. Vuelvo a crear mi glosario y ya les digo qué es eso del glosario. Glosario, insertar el glosario. Entonces se va a llamar términos de bases. Pero esta miércoles sí que joche. Términos de bases de datos. Así se va a llamar nuestro glosario. Primero que nada, las entradas no se permiten duplicadas. O sea, si algún estudiante ya metió alguna, alguien ya no la puede meter. ¿Listo? Por favor, no me van a colocar imágenes. ¿Cómo se va a utilizar el glosario? Ustedes cuando bajen a la semana número 8 van a encontrar este botoncito que dice términos de bases de datos. Esto es sencillo de llenar. Ustedes lo que van a hacer es darle clic encima de términos de bases de datos. Cuando ya les sale, ustedes le van a dar clic donde dice añadir entrada. El botoncito que ustedes encuentran añadir entrada, este botoncito que está ahí que dice añadir entrada, entonces ustedes le dan en añadir entrada. Concepto, aquí donde dice concepto es la palabra que yo quiero meter. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, por ejemplo, nos vamos al Google, que el Google sabe más que todos nosotros.
y yo quiero colocar en Google, yo quiero buscar el significado de la palabra, por ejemplo, llave primaria. En base de datos, yo quiero mirar qué es eso. Entonces miremos en la Wikipedia, pero la Wikipedia no es lo que sea lo mejor. Dice, es un campo o una combinación de campos que indica de forma única a cada fila o tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna, un conjunto, no. Ejemplos, no me gustó esa definición. Entonces yo la voy a poner. Llave primaria. Y en definición, ¿yo qué coloco? Clave, o no más bien, dato, que identifica plenamente dato que identifica plenamente quitemos dato de aquí, más bien campo que identifica plenamente un dato de los demás. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la llave primaria es ese atributo que yo le ponía que me identificaba plenamente a ese de los demás? Mire que yo estoy colocando acá un término y le estoy colocando lo que significa. Eso es un glosario. Por favor, no le vayan a colocar acá imágenes. No llenen palabras claves, no llenen adjunto. No le vayan a colocar imágenes, solamente necesito es que llenen el que dice definición y el que dice concepto. Por ejemplo, yo quiero colocar atributo. Entonces lo que ustedes hacen simplemente es buscar ahí por internet alguna cosa. Yo voy a colocar qué significa, por ejemplo, mire, una entidad. Una entidad es una cosa u objeto del mundo real. También puede ser un concepto abstracto y es distinguible de todos los demás objetos. Una entidad tiene un conjunto de propiedades o atributos que lo caracterizan. Por ejemplo, esto me sirve. Yo copio esto. Pero niños, una cosita, por favor. Acá voy a colocar entidad. Por favor, lean primero antes. Entonces, por ejemplo, yo le quitaría este pedacito. Solamente dejo es. ¿Por qué? Porque es que yo no le puedo dejar aquí la respuesta. Entidad es una cosa u objeto. Un objeto, bueno, esto a su vez consta de datos almacenados en el mundo real. También puede ser un concepto abstracto, pero quitémoslo en pedazos. Es una cosa, un objeto es una unidad dentro de un programa. Esto se lo podemos quitar. Esta vaina, ¿por qué me copió eso tan raro? Un objeto es una cosa, un objeto del mundo real. También puede ser un concepto abstracto. Si vea que eso copió un poco de vainas raras que no le había copiado. Me pegó ahí. Es una cosa o objeto. También puede ser un concepto abstracto y distinguiría a todos los demás. Le quitaría también este pedazo. Y tiene un conjunto de propiedades y atributos que lo caracterizan. Miren que yo arreglé acá la definición de tal forma que no diga que es una entidad, ¿sí? O sea que, ¿qué es entidad? Es esto. Pero que cuando ustedes lo vean, lo lean, no es que diga qué es eso, ¿sí me entienden? ¿Sí me hice entender en ese pedazo? O sea, yo quiero que cuando ustedes coloquen ahí la definición, en la definición no diga cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque es que de aquí, de este glosario, vamos a hacer unos juegos. Y esos jueguitos ustedes los van a jugar dentro de la plataforma. Van a ver ahorcados, van a ver quién quiere ser millonario, por ejemplo. Va a haber crucigramas. Entonces, por eso, necesito que acá en la definición no vayan a poner
la entidad es una cosa, no. ¿Sí me hice entender? Cuando ustedes tengan ya su concepto y su entidad y su definición, perdón, se van aquí abajo y simplemente le dicen guardar cambios. Yo no voy a guardar los cambios, pues para no guardar esa y que ustedes metan una. Sí, para que no les vaya a quedar repetido por ahí. Guardan cambios. Cuando ustedes guardan los cambios, pues él ya los va metiendo todos ahí y ustedes ya después lo pueden ver. Helen pregunta cuántas definiciones son. Ustedes, cada uno de ustedes va a colocar 2 definiciones. ¿Sí? Helen entonces puso, por ejemplo, no sé, entidad y atributos. Listo, entonces ya tiene sus 2 definiciones. Que Giselle fue y colocó otra. Puso, no sé, llave primaria y atributo. Sí, o sea, hacen 2 veces esa actividad. Pero diferentes, ¿no? No pueden colocar solo 2. ¿Tú quieres poner más? El que quiera poner más lo puede poner, no importa. Pero mínimo deben poner 2. Entonces, agregar mínimo 2 definiciones al glosario. Agregar mínimo 2 definiciones por estudiante al glosario. Entre más palabras tenga el glosario, los jueguitos quedan mejor hechos. Entre más poquitas palabras tenga, pues los jueguitos quedan demasiado tontos, ahí sí como ustedes a veces dicen. Yo les voy a habilitar esta actividad. Hoy es 7. Van a tener hasta el 22 de septiembre. Desde el día 7 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Para que coloquen todas sus definiciones al glosario. Aprovechen al principio que no hay ninguna palabra en el glosario. Porque ya si ustedes esperan hasta el último día para colocar esos términos al glosario, van a ver que ya muchos están metidos y que no le va a dejar meter. Por ejemplo, ya alguien metió entidad, entonces ya no se lo deja meter. Entonces aprovechen al principio para empezar a llenar esto. ¿Listo? ¿Sí me lo entendieron? ¿Sí lo entendieron o no lo entendieron, niños y niñas? No, Vanessa. Cada Sí, palabra en su campo. ¿Listo, Vanessa? Tú colocas la primera palabra, entidad, y le pones su cosito. Mete otra vez, ingresa otra entrada, palabras diferentes. Para todos, ¿listo? No me van a colocar las mismas porque después ustedes, o sea, mejor dicho, ustedes son los mismos que se ponen la trampa para los juegos no poderlo realizar. Entonces pongan bien la definición, que sea entendida, lean lo que si copiaron y pegaron de internet, léanlo, para que no quede confuso, para que sus compañeros lo puedan realizar. O sea que solo hacemos eso, aún no hacemos nada en la página. Los que no puedan instalar, estos programas son súper sencillos de instalar, no necesitan paso a paso. Simplemente usted los descarga, lo ejecuta. Voy a descargar uno. Guardar archivo.
lo voy a guardar aquí en el escritorio para poderlo encontrar rápido. Guardar. Bueno, voy a compartir mi pantalla completa. Pantalla completa, aceptar. Escritorio. Bueno, cuando ustedes descargan, mire que yo ya descargué el SAM de 64 bits. Yo le doy doble clic y lo empiezo a instalar. Eso no tiene ninguna ciencia instalar. Los del servidor virtual son fáciles de instalar. No me piden nada. Entonces solamente espero a que termine de descargarlo. Ya le queda poquito. O sea, para la próxima clase todos deben tener o el SAM server instalado o haber creado su cuenta allá en el remote MySQL. ¿Sí? Listo, ya lo terminó de descargar. Ya me salió el iconito. Porque es que no puedo comenzar a programar si ustedes no tienen los programas para programar. Karen, si eres del grupo 2, ya se las voy a activar allá porque solamente la he creado en el grupo 1, ¿listo? Ya ahorita la importo y ya le sale ahí. O venga de una vez mientras esto va cargando. La voy importando. Espera, entonces le modifico aquí la fecha hasta el 22 de septiembre. Mira que yo voy a cerrar aquí una vaina que tengo acá abierta. Es que estaba instalando una máquina virtual para poder instalar esto en otro lado, pero la máquina virtual no me... Aquí está, finalización de la actividad. Y este va a estar hasta el 22 de septiembre, fue que les dije, ¿no? ...22 de septiembre a las 11:55 de la noche. Bueno, cuando ustedes mandan a ejecutar, mandan a instalar el SAM server, les va a salir esta precaución que le estoy dando vueltas. Importante que usted va a instalar, va a activar un control de usuarios dentro de su equipo. ¿Que está seguro? Sí, lo voy a hacer, entonces ok. Y le empieza la instalación del SAM server. Les va a salir esa ventanita. Esperen un momentico. Sí, les va a salir esta ventanita que nosotros tenemos acá. Le vamos a dar siguiente. Todo esto que nosotros tenemos acá se lo pueden dejar chuleado. No hay necesidad de quitarle nada. O sea, todo lo que nosotros tenemos ahí lo vamos a utilizar. Ya sea aquí en bases de datos o ya sea en los programas que vamos a manejar en 11. Porque en 11, como ustedes ya empiezan a programar en web, necesitamos el FTP porque eso me sirve para subir información a un servidor en la nube. El Mercury porque es que yo necesito, cuando también estemos trabajando web, crear servidores web de correo electrónico. Entonces necesito el mail server. El Tomcat obligatoriamente lo necesito porque ese es un servidor de intercambio. Los lenguajes, PHP, claro, porque voy a programar. Per, bueno, Per no hay necesidad de tenerlo, pero dejémoselo. El PHPMyAdmin, que ese es el que vamos a utilizar para las bases de datos. El Web Analyzer, que ese se utiliza cuando ya tengamos el servidor mail. Y este, que es un servidor para envío de mensajes de correo, también se necesita. Entonces no hay necesidad de quitarle ninguno. Esta carpetica donde se va a instalar, la dejan, no la vayan a quitar. Dejan tal cual está eso. Bueno, aquí me dice que esta carpeta no está vacía, entonces, porque yo ya tengo instalado el SAM server.
Me dice que esa carpeta no está vacía, entonces que por favor coloque otra. Cuando ustedes le dan Next y ya como no tienen instalado nada más, simplemente ya le sale el botón Install. Y ustedes simplemente lo instalan y ya le quedó el SAM Server. Cuando nosotros tengamos el SAM Server instalado, ustedes van a encontrar en su escritorio, por allá en el inicio, o si le dijeron que crear accesos directos, van a encontrar esa X anaranjada que parece un huesito de un perro. Si ustedes lo ven bien, parece un huesito de un perro. Cuando ustedes lo abren, ese huesito del perro, miren que yo también lo tengo por aquí en mi barra tareas, en la parte de abajo también tengo eso. Toda la aplicación tú la encuentras aquí, Jessica. Aquí en la plataforma, en la semana 8, ahí están los instaladores. SAM Server para 64 bits y SAM Server para 32 bits. Ahí están los dos enlaces, el de 32 y el de 64. No tienen que buscarlos, no tienen que empezar a andar por lado y lado. ¿Sí? Ahí ustedes los van a encontrar. Miren, cuando yo ya tengo el SAM Server instalado y lo abro por primera vez, me va a salir este aplicativo que yo tengo aquí, el SAM Control. ¿Cómo probamos que funcione o no funcione mi SAM Control? Cuando ustedes ya lo tengan instalado y lo tengan abierto, así como está aquí, habilitan, le dan clic en Start al Apache, hasta que el Apache se ponga verde. ¿El Apache qué es? Es un servidor para poderme conectar por web a mi base de datos. Listo, ya quedó el Apache verde. Cuando esté en verde, activo también MySQL, MySQL. Me tienen que quedar ambos en verde, tanto Apache como SQL. Y yo le voy a dar en Admin al Apache. Cuando yo le dé Admin al Apache, él me va a abrir una ventanita nueva en el navegador y me va a salir esto. Si me sale esto, que el SAM con Apache, con MariaDB, con PHP, que bienvenido a SAM Server for Windows y no sé qué más vainas, es porque ya lo tengo instalado bien. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Así se prueba si me quedó bien instalado o no. Ustedes simplemente lo activan Apache, activan MySQL, le dan clic, bueno, si le dan clic a admin en Apache o en MySQL, si le dan en MySQL, le va a salir, esperen que me cargue. Si le dan en MySQL, le va a cargar una cosa que se llama phpMyAdmin. Esperen que ya lo cargue para que lo vean. Este es el phpMyAdmin. Si le sale eso, es porque quedó bien instalado. O si le dan en el Apache y le dan admin, les tiene que salir este. Si le sale cualquiera de esos dos, es porque ya quedó bien instalado, ya sea el phpMyAdmin o el SAM. Y la próxima clase ya empezamos a trabajar con el código. Si por alguna razón no pueden instalar el SAM Server, que su computador no se lo permitió, que le dijo que no tenía capacidad, que le pidió clave para poderlo instalar, porque hay equipos que están protegidos para instalar cosas, tienen que entrar al MySQL, Remote MySQL, crear una base de datos. Entonces ya saben, esperen un segundito. Crear una base de datos aquí en el Remote MySQL, que ustedes lo van a encontrar el botoncito aquí abajito, este de crear una base de datos. Les va a salir pues toda la información que está acá. O vengo, lo hacemos desde el principio. Crear nueva base de datos. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Cuando yo creo una base de datos, mire que me va a salir esta información.
Este es en el programa Remote MySQL, que también está la dirección ahí en la plataforma. Crean la cuenta y crean una base de datos. Cuando la crean, le va a salir esta información. Esta información no la vayan a botar, cópienla y péguenla en un bloccito de notas si la tienen por ahí. La pegamos. ¿Sí? Guárdenla, porque esa nosotros la necesitamos. ¿Por qué? Cuando vamos a la base de datos, otra vez, miren que yo ya tengo dos bases de datos ahí creadas. La que acabé de crear se llama MK, o sea, es esta. Borremos esta de acá abajo. Delete. Yo solamente tengo una base de datos que es esta. Entonces yo le voy a dar clic aquí en el botón Action y le doy phpMyAdmin. Cuando yo estoy en el phpMyAdmin, miren que acá me va a pedir un nombre de usuario y una contraseña. Ese nombre de usuario y esa contraseña, ¿de dónde yo lo saco? Pues de esos daticos verdes que yo copié y pegué aquí en un bloc de notas. Nombre de usuario es este que dice username. Entonces lo pego ahí. Y la contraseña, esta que dice password. Y la pego ahí. Cuando yo ya hago eso, miren que me va a dejar en el mismo lado que me deja el SAM Server. Mire que el SAM Server también me deja en el mismo lado. Y el Remote MySQL también. Que yo aquí en el SAM Server puedo utilizar muchas otras sentencias diferentes. Les voy a hacer la prueba con una. Por ejemplo, create database tor 2. Yo puedo hacer esta sentencia. Continuar. Miren que acá con el MySQL, con el SAM Server sí me la funciona, me puso chulito verde. Si yo la pongo acá, create database 2 tor y la ejecuto, me dice error. Si ven, hay cosas que yo no puedo hacer en uno. Entonces pues si pueden instalar el SAM Server para poder utilizar todo lo que se necesita, háganlo. Si no, si por alguna razón no se pudo, tranquilos, este también nos va a servir en algunas cosas. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿será que usted podrá subir la grabación de esta clase? Es que hay veces que son las grabaciones que tuvo con otros colegios. Sí, yo les voy a subir esta. Esa se la subo ahorita mismo, de una vez. Claro que igual, si ustedes se dan cuenta, lo que se da en una clase se da en la otra igual, si se da en la otra igual, es las mismas. Siempre son las mismas clases. Que la gran diferencia es pues que no van a ver los mismos usuarios. Ah, Karen, ya lo voy a hacer. Espérame un segundito y ya lo hago. Listo, muchachos, pues no sería nada más por el momento. Para la próxima clase sí les pido el favor de que tengan ya todos o el SAM Server o la cuentica creada en el Remote MySQL para poder empezar a programar. Si tienen micrófonos, actívenlos ese día porque vamos a empezar de una vez a echar código. Ya es cuando ustedes van a empezar. Ay, no, profe, yo no lo entendí, no, que me salió este error, que mire que me está marcando aquí un chulito rojo. Listo, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días para empezar a programar ya con MySQL. Por favor, todos tengan instalado SAM Server o una cuentica en el Remote MySQL. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran saber? ¿Ninguna?
Muchachos que hayan acabado de ingresar, que hayan ingresado tarde y que les haya puesto falla, que les haya puesto falla en la asistencia. Niños, alguno que haya puesto falla que ingresó tarde después del llamado a lista. No, ninguno. Listo, entonces nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Se cuidan mucho y juicio.